discípulos a todas las naciones. Y estuvimos meditando un poco en eso, estuvimos viendo ese versículo anterior donde Él recalca la autoridad que Él tiene. Y decíamos que Jesús recalca su autoridad no para imponernos la orden de ir, sino para darnos un respaldo en la orden de ir. Porque cuando nosotros vamos y compartimos nuestra fe con las personas, lo que estamos haciendo es entrando en el terreno de las tinieblas, entrando en el terreno del enemigo, entrando en el terreno, en la posesión de aquel que los tiene atados con mentiras, con engaños, y nosotros ahí aparecemos llevando la luz, ¿verdad? Y ayudándole a las personas para que se puedan acercar a Cristo. Y sabemos, como lo leíamos recién, que cuando Cristo entra en una vida, cuando una persona pone su fe en Jesús, Jesús lo saca inmediatamente de ese reino de tinieblas y lo pone en el reino de la luz. Entonces, el evangelismo es un acto de guerra. Nosotros lo que estamos haciendo es guerreando, no contra la gente, no contra los cabezones que no les entra la palabra, no, estamos guerreando en el mundo espiritual. Y y sabemos, lo vimos el domingo pasado, que la autoridad que tiene Cristo, una autoridad que Él nos ha delegado a nosotros, es una autoridad que está por encima de todo principado, potestad y de todo lo que existe. No es que en algún momento vos, como mensajero de Jesús, te vas a encontrar con alguien más poderoso que Jesús. No, porque la autoridad que Cristo tiene y la autoridad que Cristo nos ha dado para cumplir con su misión es una autoridad que nada ni nadie puede resistir. Por eso insistía mucho el domingo pasado con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos en nuestra mente que es imposible que las personas se conviertan, que es imposible que mi marido se convierta, que es imposible que mi vecino, mi vecina se convierta, que es imposible que mis compañeros de estudio se conviertan. Y la realidad es que no lo es. No es imposible. ¿Pero por qué no es imposible? No es imposible porque para Cristo nada es imposible. No se trata de mí, se trata de Él. Y de Él obrando a través de mí. Entonces la idea del domingo pasado era animarte a creer que es posible que las personas que están a tu alrededor y que hoy no te acompañan en tu fe, mañana sí puedan ser personas que estén aquí adorando a Dios. Que es posible que aquí en nuestros barrios y en esta ciudad, que por ahí la gente se muestra medio indiferente, o en esta nación donde la gente se muestra medio indiferente a la fe, es posible que en algún punto se quiebre esa indiferencia y las personas se rindan a los pies de Cristo. Mi madre siempre me colocó porque nosotros miramos y digo, yo en la iglesia no creía. La verdad, yo no creía en la iglesia. Sí, no. Creía en Dios, pero no en la iglesia. Y un día el Señor te convenció. Un día necesitaba y hablé con Dios, con mi otra señora. Yo tenía el problema y Señor, ayúdame, y la llamaba y se arreglaba el problema. Al ratito ya estaba todo de vuelta. Digo, y el día que decidí venir acá, bueno, con Noelia nos llevamos bien hasta ahora, y bueno, Gloria a Dios. Entonces, digo, nada es imposible. ¿Sí? Nada es imposible. Nada es imposible. Yo también quería decir algo. Justamente el viernes pasado hablábamos con Blanca que, digo, yo creo en Dios, siempre estoy orando y clamando y pidiendo también a Dios y pregunto, digo, yo tengo personas a mi alrededor que aún no han conocido a Cristo, que aún no se han entregado, incluido también a mis hijos, por ellos, obviamente como por Robert. Por ejemplo, Joel está reacio
Clarines me ha retirado como todos sabemos. Y siempre estoy orando por ellos. Y el otro día hablábamos con Blanca y yo decía, ¿y si Jesús viene, si Dios viene? Yo estoy, bueno, supongo que me voy a ir con él, estoy creyendo que me voy a ir con él. Y mi familia, ¿será que yo quiero ir con él y dejarlos atrás? Entonces estamos en esa y orando de, bueno, que el Señor nos dé la luz y que ya no sea nada imposible, de que sí esté en ellos. Amén. No hay nada imposible para Dios. Y mirá lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy quiero seguir con este tema de compartir nuestra fe. Pero hoy quiero hablarte de algo que está en la palabra, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y en ese Evangelio de Lucas, capítulo 24, nos habla de cómo Jesús transformó a dos personas a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Y yo quiero decirte, muchas veces hemos hablado del poder de nuestro testimonio, de la oración, es cierto, y lo vamos a seguir repitiendo. La oración tiene poder cuando hablamos de la conversión de las personas. Nuestro testimonio de vida tiene poder. Nadie puede negarte la transformación que Jesús hizo en tu vida. Y eso tiene poder. Pero también tiene poder la palabra de Dios. Cuando nosotros logramos transmitir de alguna manera, porque dimos un folleto, porque pasamos un versículo en WhatsApp, porque recibimos una etiquetita, una tarjeta en WhatsApp en algún grupo de la iglesia y se la reenviamos a algún amigo o alguna amiga. Cuando nosotros de alguna manera logramos hacer llegar delante de los ojos de la persona a la palabra de Dios, esa palabra, ese versículo, ese texto que le estás enviando o que le estás hablando al oído, tiene un poder tremendo para la conversión de las personas. Entonces lo que quiero hoy es seguir animándote a creer que Cristo puede transformar esta ciudad, que muchas más personas pueden venir a los pies de Jesús. Y quiero animarte a ver en la palabra, en la Biblia, una de las estrategias o una de las herramientas que vos podés usar para lograr ese cometido de que las personas se vuelvan a Jesús. Tal vez ya le insististe a alguien 1000 veces para que te acompañe a la iglesia. Yo recuerdo el día que estuvo Robert, un martes de oración. Y recuerdo las palabras de Robert. Recuerdo que él dijo lo mismo que acaba de decir. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No creo que sea necesario venir a reunirme en la iglesia, ni congregarme, ni nada de eso. Totalmente honesto, desde el primer momento, así como es él, ¿verdad? Transparente. Y recuerdo que en esa conversación, no me acuerdo quién fue, porque éramos varios, pero alguien dijo, no, pero mirá lo que dice la Biblia. Y le citó un texto bíblico. Y recuerdo, capaz que para muchos pasó desapercibido, que Robert quedó como en shock. Y a partir de ahí, Robert no ha dejado de congregarse. Un versículo. Entonces, cuando hablamos de llevar a las personas a los pies de Cristo, tenemos muchas cosas. Bueno, contarle nuestro testimonio, bueno, traerlo a la iglesia, traerlo a una actividad especial, llevarlo a la plaza ahora el martes 18. Tenemos miles de cosas. Pero una de las cosas poderosísimas que tenemos es, de alguna manera, hacerle leer o escuchar la palabra de Dios. Y solamente tenés que enviarla. Y tranquilo. Si no sabes explicarla, ni la expliques. Dejá nomás. Porque esa palabra no es una palabra cualquiera. Es palabra de Dios que va a producir un efecto tremendo en la mente y en el corazón de esa persona. Y tal vez no lo veas en la superficie. Y tal vez no lo veas hoy y no lo veas mañana. Pero te aseguro que esa palabra no va a volver vacía. Y en algún momento ese versículo, ese texto que vos pusiste delante de la persona, va a tener un efecto en ella. ¿Amén? Amén. Lucas capítulo 24, versículo 13. Voy a tratar de pisar el acelerador, pero va a estar bravísimo, ¿eh? Lucas 24, versículo 13.
Todo esto sucede después que Jesús había resucitado. Y hablando de los discípulos de Jesús, dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron a algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él le hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Un encuentro tremendo, ¿verdad? Ahora, esto es lo que quiero que veamos juntos. Hay un antes y hay un después en las vidas de estos hombres. Estos hombres en principio se iban derrotados, se iban a su aldea, se iban al lugar de donde ellos eran, abandonando al resto de los discípulos, abandonando todo aquel movimiento que Jesús había originado, y ellos ahora se iban perplejos. Jesús mismo lo dice, se iban tristes, y así ellos se volvían a su casa. Pero ese era el antes. Luego hay un después, y el después es que ellos retroceden en el camino, vuelven a Jerusalén, vuelven a encontrarse con sus discípulos, y ya no lo hacen con ese espíritu de tristeza, de amargura, de perplejidad, sino que lo hacen con la alegría de haberse encontrado con el Jesús resucitado. Amén. Un antes y un después. Pero la clave está entre ese antes y ese después, está en lo que dice el versículo 32. Porque el versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, ¿qué? Las Escrituras.
Hubo un antes y un después en estos dos varones, y la bisagra, el clic, lo que cambió la situación de ellos, fue que lograron entender las Escrituras, lograron entender la Biblia, lograron entender la palabra de Dios, se enfrentaron frente a la palabra y esa palabra produjo un cambio en estos hombres. Se iban angustiados, se iban tristes, se iban en derrota, pero ahora ellos estaban con esperanza, con ánimo, con gozo, junto con los demás discípulos, en Jerusalén, en el lugar donde tenían que estar, porque unos días más tarde el Espíritu Santo iba a descender sobre Jerusalén y ellos iban a recibir las lenguas de fuego, el poder del Espíritu Santo. Iban a ser parte de un movimiento glorioso donde miles y millones de personas iban a entregar a los pies de Cristo. Pero todo eso se lo iban a perder, pero como se encontraron con la palabra de Dios, todo cambió. Entonces, esto es lo que me anima a decirte en esta mañana, que una de las armas que nosotros tenemos para ayudar a las personas a tener un antes y un después, una de las armas que nosotros tenemos para ayudar a las personas a salir de su camino de derrota, de fracaso, de frustración, de tristeza, a salir de su camino errado, a salir de un camino que los lleva a la condenación eterna. Una de las formas que nosotros tenemos para ayudar a las personas a salir de ese camino equivocado y ir al camino correcto y disfrutar una nueva relación con Dios y tener una eternidad con el Señor como Él lo ha prometido. Una de las formas que nosotros tenemos es presentándoles la palabra. Cuando nosotros logramos presentarles la palabra, cuando nosotros logramos que el Evangelio, los versículos de la Biblia, de alguna manera entren en la mente y en el corazón de las personas. Y hoy, déjenme decirles que es una situación sumamente fácil. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, por las redes sociales, por las posibilidades que tenemos de agarrar un folleto que está impreso, hermoso, lindo, claro, vistoso. Hoy tenemos miles de recursos, más allá de lo que puede ser nuestro propio entendimiento de la Biblia. Tenemos miles de recursos con los cuales nosotros podemos hacer que la palabra de Dios, no estamos hablando de la doctrina de la iglesia, no estamos hablando de la prédica del pastor, la palabra de Dios llegue a la mente de las personas. Y de esa manera confiar que esa palabra, que es poderosa, traiga una transformación en la vida de las personas. Si vivís con una persona inconversa, y sé que muchos de nosotros lo hacemos, y ya le invitaste 6 millones de veces a venir a la iglesia y no viene, y ya le predicaste 3 millones de veces y las palabras que vos le hablás le entran por un oído y le salen por el otro, y ya le hablaste 6 millones de veces de las maravillas de Dios, cómo Dios sana, cómo Dios liberta, cómo Dios prospera, cómo Dios bendice, y nada de eso le afecta. Bueno, ¿querés que te dé una estrategia? Empezá a llenar tu casa de versículos bíblicos. Empezá a poner versículos bíblicos en la heladera, en el vidrio del baño. Empezá a poner versículos bíblicos por todos lados. Hay pegotines, hay tarjetas. Empezá a poner que de alguna manera la persona, aunque sea dura en su corazón, de alguna manera sus ojos pasen delante de algún versículo bíblico y esa palabra que vos te parece que de repente, bueno, pero está ahí en la pared, tranquilo, es palabra de Dios que es poderosa para transformar las vidas. Y tal vez cuando menos te lo esperás, todos esos argumentos de la mente, no, porque el Big Bang, porque la mar en coche, todo eso se derrumba y la persona se rinde a los pies de Jesús. No subestimemos el poder de la palabra. Usemos las redes sociales para compartir la palabra. Usemos el Facebook para compartir la palabra. Usemos el WhatsApp para compartir la palabra. No tenés que mandar una prédica. Manda un versículo. No tenés que complicarla mucho. Hay miles de recursos en internet, de tarjetitas ya preparadas, vistosas, hermosas, con palabras motivadoras tremendas. Compartilo. Subilo en tu estado. No pongas solamente, ay, me fui a bolichear, mirá qué lindo acá. No, poné una tarjetita también con un versículo de la palabra. La gente lo va a leer. Nadie te va a decir que lo leyó, pero lo leyeron.
Y esa palabra va a producir un efecto en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Hay 3 cosas que quiero decirte sobre este tema de compartir, de provocar un antes y un después a través de las escrituras. A través de las escrituras. En primer lugar, si estás anotando, el primer punto, ignorar la Biblia es peligroso. Y no estoy hablando de nosotros. Para nosotros es tremendamente peligroso también. Pero cualquier persona, y especialmente las que queremos alcanzar, porque ignoran la palabra de Dios, porque ignoran la Biblia o porque tienen una idea equivocada de la Biblia, están en una situación peligrosa. Estos hombres, como les dije recién, se estaban volviendo a sus casas frustrados, amargados, tristes. Para ellos no estaban entendiendo nada de lo que estaba pasando. Jesús murió y ahora, y la fe, y esto y lo otro. Y es más, estaban yendo por un camino que los alejaba de algo maravilloso que Dios iba a hacer unos días más adelante. Entonces estaban en un camino equivocado, estaban en un camino errado. Y cuando Jesús se les aparece, una de las cosas que les dice es: qué duros que son ustedes para creer en la palabra. Qué duros son ustedes para entender la palabra. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo que la palabra no había logrado penetrar en la mente y en el corazón de ellos. La palabra no tenía cabida dentro de ellos y por eso ellos estaban yendo por un camino errado. ¿Estamos de acuerdo? Ellos ignoraban las profecías que se habían hablado acerca de Jesús. Ellos ignoraban todo lo que la Biblia, el Antiguo Testamento, venía anunciando acerca de Jesús. Ellos tal vez lo escucharon, pero con un corazón duro, ignoraban todo eso. Y eso los empujaba a ir por un camino errado. Quiero mostrarte algunos ejemplos en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 22, yo voy a ir rápido porque si no se te va a enfriar el asado y vos me vas a matar y el domingo que viene no vas a querer venir a la iglesia y yo quiero que vengas. Así que voy a ir rápido y si tenés lápiz y papel, anotá y en tu casa lo podés leer. En el libro de Mateo, capítulo 22, Jesús tiene un encuentro con un grupo de personas llamados los saduceos. Los saduceos era un grupo de personas que se identificaban porque tenían algunas ideas en común. Y una de las ideas que ellos tenían en común era de que no había resurrección de muertos. Ellos creían que la persona moría y listo. No había nada después de la muerte. Y como ellos creían en eso, enfrentaron a Jesús con una parábola totalmente extraña de una mujer que queda viuda 7 veces. Entonces, en una forma irónica, le dicen a Jesús: a ver, Jesús, ya que vos decís que los muertos resucitan, y cuando ella resucite, ¿de quién va a ser esposa? Si se casó 7 veces. Jesús le dice, los mira a ellos como diciendo: muchachos, le erraron y le erraron feo. Y les dice en ese capítulo 22, versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dice: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esa gente estaba equivocada en lo que creían. ¿Por qué? Porque ignoraban la palabra, ignoraban las Escrituras. Otro pasaje, en el libro de Lucas, capítulo 24, cuando se da, estamos ahí cerquita, cuando se da el tema de la resurrección. Lo leímos en el domingo de resurrección, ¿verdad? María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más tuvieron ese encuentro, bueno, en realidad solo una tuvo ese encuentro con Jesús y luego todas fueron a hablarle a los discípulos, a los apóstoles que estaban reunidos, a decirle: Jesús resucitó, Jesús resucitó. Aparte Jesús mismo le dijo: vayan y cuéntenle. Y nosotros sabemos que después de eso hubieron 2 de los discípulos que salieron corriendo, Pedro y Juan salieron corriendo a ver cuál llegaba primero a la tumba. Y cuando llegaron a la tumba y vieron la tumba vacía, ellos creyeron. Pero cuando las mujeres se acercan y les dicen que Jesús había resucitado y que Jesús se les había aparecido,
Miren las palabras de estos hombres. Dice en el versículo 11 de Lucas 24, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Los discípulos de Jesús, aquellos que estuvieron por lo menos un año escuchándole a Jesús decir, miren que voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Vienen estas mujeres y le dicen, Jesús resucitó, la tumba está vacía y a mí se me apareció y me dijo que les venga a avisar. Y ellos, en lugar de saltar de alegría, en lugar de gozarse con lo que estaba pasando, cállate la boca, anda a preparar los ravioles y dejate de embromar. Les pareció una tontería. Y es interesante que en otro de los evangelios, en el capítulo 20, más adelante, cuando los discípulos, estos dos que corrieron, llegaron y vieron, en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 9, dice que hasta ese momento ellos no habían creído, y dice a continuación, porque no habían entendido las Escrituras. Entonces, cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, estamos en una situación peligrosa. Y cuando Pablo estuvo en una ciudad llamada Antioquía, él dijo lo siguiente: varones hermanos, Hechos capítulo 13, verso 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, y dice después, las cumplieron ¿al qué? Al condenarle. Entonces, este es el punto que quiero resaltarte con estos versículos que acabo de decir. Ignorar la Biblia es peligroso. Y esas personas que nosotros queremos alcanzar, ellos están ignorando la palabra de Dios. No la conocen. Muchos de ellos la ignoran voluntariamente. Dicen, no. Por eso te digo de los pegotines, viste, que los forzás. Va al baño a peinarse, a cepillarse los dientes y está un versículo bíblico ahí, lo va a leer sí o sí, ¿verdad? O el estado en WhatsApp, o el texto. A veces tenemos formas de forzar. Pero hay gente que no rechazó, simplemente no sabe. Simplemente ignoran, porque nunca nadie les habló, porque nunca nadie les enseñó. Como, aprovecho que hablaste, como tu caso, ¿verdad? Tenías una idea, pero hasta que alguien le dijo, no, pero mira que la Biblia dice tal cosa. Ah, tenés razón, y ahí creyó, y acá está. Entonces hay mucha gente que lo que pasa es que no conoce la palabra de Dios. Tiene una idea de Dios que viene de las tradiciones, pero no conoce la palabra. Entonces están en una situación peligrosa. Y hermanos, el segundo punto que quiero decirte es que nosotros a esas personas que ignoran la palabra y que están en una situación peligrosa, le tenemos que compartir la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia hace que las personas pasen de la oscuridad a la luz. Amén. La Biblia tiene ese poder. La Biblia saca de la ignorancia a las personas y las pasa de la oscuridad a la luz. Eso fue lo que hizo Jesús con estos discípulos. Si no, díganme por qué. Yo pensaba ayer, ¿viste esos momentos que te da un arranque de inteligencia? Yo pensaba ayer lo siguiente: ¿por qué Jesús no se les reveló de entrada? ¿Por qué no se les apareció a estos dos? Muchachos, acá estoy. ¿Por qué no hizo eso Jesús? Después, más adelante lo hace, pero ¿qué es lo que Jesús prioriza? ¿Qué es lo que Jesús pone por delante? Abrirles la mente para que entiendan la palabra. Jesús lo que nos está diciendo es que la palabra, compartir la palabra es sumamente importante. Tener experiencias con Dios es fantástico, pero ¿cuántas personas que han tenido una experiencia con Dios hoy no están acá? ¿Cuántas personas que han recibido terrible milagro de parte de Dios hoy no están en este lugar?
¿Cuántas personas que de repente han estado en un culto donde se quebrantaron, lloraron, derramaron su alma, fueron tocados tremendamente por el Señor? Pero al domingo siguiente, fulano, no, me fui al baby fútbol porque... ¿Qué pasó? ¿No tuviste un encuentro con Dios tremendo que te transformó? Sí, pero... Las experiencias son subjetivas. Ahora, cuando nosotros logramos hacer que la palabra de Dios llegue a una mente y a un corazón, ahí es donde comienza el verdadero proceso. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús podía perfectamente mostrarse a ellos de entrada, pero Jesús priorizó, puso por delante el que ellos entendieran la palabra y luego se les reveló. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Miren estos pasajes o anótenlos y luego en sus casas los pueden meditar un poco. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra es clarísima. Pedro lo dice de una manera clarísima. Pedro dice, tienen que estar atentos a la Biblia. Porque la Biblia es como una antorcha que va a hacer que ustedes salgan de la oscuridad y pasen a la luz. Y dice aquí, hasta que el día les resplandezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muchos toman esa expresión, el lucero de la mañana, como una expresión que hace referencia a Jesús. Entonces estamos hablando que una persona que está en las tinieblas, como lo estábamos todos nosotros antes de abrir nuestro corazón a Cristo, y como están muchos que hoy están sin Cristo en sus vidas, están en tinieblas, en oscuridad espiritual, esas personas pueden pasar de la oscuridad en la que están a la luz a través de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia es la antorcha que ayuda a los hombres a salir de las tinieblas al perfecto conocimiento de Dios. Entonces, dijimos 2 puntos. Ignorar la Biblia es algo peligroso. La Biblia es la que da luz en la oscuridad. Y el tercer punto es, la Biblia es poderosa en su influencia. Como dijimos al principio, estos hombres que iban de camino de Emaús, en ellos se produjo un antes y un después. Al principio, en el camino equivocado, amargados, tristes, confundidos. Viene la palabra de Dios a ellos, Jesús les abre el entendimiento, la palabra entra en sus mentes, entra en sus corazones, y estos hombres cambian su camino, cambian su rumbo, dejan de ir hacia donde iban y toman un camino diferente. Y vuelven a Jerusalén, y vuelven a encontrarse con la iglesia. La Biblia tiene ese poder de transformar las cosas. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 19 en delante. Pablo dice lo siguiente de lo que estaba sucediendo en una de las ciudades donde él estuvo predicando el Evangelio. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y dice en el versículo 20, en el que le sigue, dice en el 20 ahora, así crecía y prevalecía poderosamente lo que la palabra del Señor. Una ciudad rendida a la idolatría. Una ciudad que era un punto de mucha influencia en toda la región, pero una ciudad que ahora estaba siendo transformada, que ahora estaba siendo alcanzada por la influencia. ¿De quién? ¿De Pablo? De la palabra. Así crecía y prevalecía poderosamente
la palabra del Señor. Ese mensaje del Evangelio predicando estaba siendo de gran influencia en esa ciudad. Y una ciudad que estaba rendida a las tinieblas, ahora se estaba volviendo a Jesucristo, al punto que los magos, los brujos, los hechiceros venían y decían: quemen todo esto, por favor. Al punto que después, bueno, historia aparte, ¿verdad? Pero la gente que hacía dinero con la idolatría se enojan y arman toda una artimaña contra Pablo porque dice: este nos está sacando los clientes y estamos quedando en pobreza, estamos quedando pobres por culpa de este Pablo. Pero no era Pablo, era el mensaje del Evangelio que tenía poder e influencia sobre esa ciudad, una ciudad transformada por el poder de la palabra. Una ciudad transformada. Esto me hace acordar a la ciudad de Nínive en el Antiguo Testamento, en el profeta Jonás. Aquel que agarró para el otro lado y una ballena o un pez grande se lo mandó para adentro, ¿verdad? Y después lo largó donde tenía que ir. Es increíble, ¿no? Pero una ciudad de miles de personas. Pero una ciudad que no eran angelitos de mamá. Era un pueblo sumamente malo. Era un pueblo que se destacaba por su maldad. No estoy hablando de idolatría, estoy hablando de maldad. Ellos salían y mataban a todo lo que se le encontraba delante, arrasaban con ciudades y pueblos y no dejaban gente viva. Por eso Jonás no quería la conversión de ellos, porque esa era una gente mala. Y Dios manda una palabra a través de un hombre que ni siquiera la quiere dar. Pero ese hombre entra con un mensaje de Dios a una ciudad de 30.000 o no sé cuántos miles de personas. Y en un día, en 2 días, toda la ciudad se vuelve en arrepentimiento a Cristo, a Dios. La palabra tiene influencia, hermanos. Cuando nosotros hablamos la palabra, Pablo decía en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hebreos capítulo 4, versículo 12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra en el alma y el espíritu. Miren todo lo que hace la palabra. Por eso yo te digo, poné versículos por todos lados, porque no se trata de vos, se trata del poder que Dios le ha dado a su palabra. Penetra, dice, hasta en el alma y el espíritu. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La Biblia es poderosa en su influencia. ¿No sabes explicarla? Tranquilo. Compartila. Si alguien te dice, che, ¿y este versículo qué significa? Y no sabes explicar, mándamelo a mí, no te preocupes. Y si yo no puedo, se lo mando a Juan Carlos, y Juan Carlos le responde. Pero compartamos la palabra. La Biblia es poderosa en su influencia y es ella la que derriba argumentos y lleva a los hombres a la conversión. Termino, llegué a la conclusión. El domingo pasado y este domingo lo que hemos hablado es sobre la tarea de evangelizar. Tenemos que evangelizar. Tenemos que lograr que todas estas sillas tengan a alguien sentado arriba. Tenemos que lograr que este salón quede pequeño. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué tenemos que lograr eso? Porque es la misión que Jesús nos dejó. Acá no se trata para hacernos más grande que la otra iglesia. No, acá se trata de cumplir la misión. Y la misión es hacer discípulos de Jesús. Y para eso necesitamos gente. Y en esta tarea de evangelizar, tenemos la autoridad de Cristo que nos respalda, como dijimos el domingo pasado. Y hoy lo que te agrego es, tenemos la palabra como estrategia, como herramienta poderosa para lograr la transformación y la conversión de las personas. Nosotros necesitamos
evangelizar usando la Biblia, porque por ignorar la Biblia muchos están en camino peligroso. Muchos están en un camino cuyo fin es camino de muerte. Necesitamos usar la Biblia porque la Biblia es la que da luz en medio de la oscuridad. Y necesitamos usar la Biblia porque la Biblia es poderosa en su influencia. No se trata de qué tan hábil soy yo con las palabras, se trata del poder de la palabra transformando las vidas de las personas. Amén. Por eso el domingo pasado te decíamos, agarrá un folleto y si no te animás a hablar, no hables, simplemente pasalo por abajo de una puerta o dáselo a una persona o hacé algo con ese folleto, pero no te preocupes. ¿Y por qué te decíamos eso? Porque creemos en el poder de la palabra. Y porque cada uno de esos folletos que salieron a la calle tenían un versículo bíblico. Y porque ese versículo bíblico era poder de Dios, era dinamita de Dios, que estaba allí preparada. Y cuando la persona lo leyó, ese poder de Dios entró a su corazón. Y termino con esto. Esto no te va a gustar mucho, pero te lo tengo que decir. Es mi responsabilidad decírtelo. Pero la Biblia contiene un mensaje que, y lo digo con mayúsculas, debemos compartir. No es opcional, es nuestra obligación. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 al 21, está la descripción en esos primeros capítulos del llamado que Dios le hace a Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Si no lo encontraste, no te preocupes, podés escucharme que yo lo voy a leer. Está después de Lamentaciones. Ezequiel capítulo 3, verso 16 en delante, dice lo siguiente. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo, y tú habrás librado tu alma. ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios le está diciendo a Ezequiel: Ezequiel, vos tenés un mensaje para dar. Y si vos no lo das, y las personas terminan mal porque vos no les advertiste, yo voy a demandarte a ti la sangre de ellos. Pero si vos les advertís y ellos no te hacen caso, vos vas a quedar libre de las consecuencias del final de ellos. Ahora yo sé que en este momento estás pensando lo siguiente: sí, pero eso fue para Ezequiel. No me apliques la fría, A mí con el Antiguo Testamento no. Bueno, tengo una sorpresa para vos. Y la sorpresa es que en el Nuevo Testamento vuelve a aparecer la misma idea, pero ahora en las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, luego creo que después de su tercer viaje, cuando iba de camino a Jerusalén, él hace un alto, él hace una parada en la ciudad de Éfeso. Y allí manda a llamar a los ancianos de la iglesia. Él ya sabía que no los iba a volver a ver, porque después de eso él iba a ser llevado preso a Roma. Un desastre. Pablo ya sabía que no los iba a volver a ver. Entonces Pablo les da un último discurso, un discurso de despedida. Y en ese discurso de despedida, Pablo le dice lo siguiente
a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Hechos, capítulo 20, verso 25 en delante, si estás anotando. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien, dice esta versión de la Biblia, si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. La misma idea que Dios le habló a Ezequiel sobre su responsabilidad, la misma idea la vuelve a manejar el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, bien, yo les he predicado el Evangelio, les he hablado todo el consejo de Dios. Y si alguno de ustedes se pierde, no va a ser mi culpa. Dios no me va a exigir a mí, porque yo les hablé todo lo que tenía que hablarles. Y ese sentido de responsabilidad no solamente recae sobre Ezequiel, no solamente recae sobre el apóstol Pablo, recae también sobre la iglesia. Porque Cristo ha dejado a la iglesia con una misión y es nuestra responsabilidad. Y tal vez no nos dé el coraje para pararnos en medio de la Plaza Colón y hablarle a todo el mundo. Hay gente que sí, que lo hace. Juan Carlos lo puede hacer tranquilamente. Así como lo ves, él puede pararse con la guitarra y hablarle de Cristo en medio de la plaza a quien sea. Esta semana nos estaba diciendo que él podía salir con la bicicleta, un parlante atrás y versículos de la Biblia. ¿Nos dijo eso o no nos dijo? ¿Quién puede hacer eso? Solo Juan Carlos. Gloria a Dios por Juan Carlos. Ahora, tal vez no podemos hacer eso, pero ¿qué podemos hacer? Agarrar el celular, mensajecito, versículo, texto. En mi casa no tengo para comprar un pegotín, agarrar una hoja de cuaderno, cortarla a la mitad y escribí con letra grande algún versículo de la Biblia y pegalo en el espejo de tu casa. Y pegalo en la heladera. Seguro que si voy a tu casa voy a encontrar en la heladera mucha información. Dónde compras el pollo, dónde es tu farmacia preferida y todos esos pegotines que vamos pegando, ¿verdad? A dónde fueron de vacaciones tus parientes y te trajeron recuerditos que están pegados en la heladera. Hay mucha información en la heladera hoy en día, ¿o no? Solo en mi casa hay pegotín. Llevo y tiro todo. Agarro una bolsa y tiro todo. Eso, a eso voy. Entonces, si está llena de pegotines, pegale textos bíblicos. A la heladera. Mirá, ¿quién no va a la heladera 3-4 veces al día? Si vos querés un lugar estratégico en tu casa, es la heladera. Llená tu heladera de textos bíblicos y te aseguro que lo van a leer. El punto es, hermanos, tenemos una responsabilidad. No es una opción. Esto que te estoy diciendo no es para que salgas de acá diciendo, bueno, me convenció, está bien, no, bueno, lo voy a tirar más para adelante. ¿Te convencí, no te convencí? No lo sé, pero lo cierto es que Dios nos ha dejado una responsabilidad. Y nos ha dado algo hermoso, que es la palabra. Usala, compartila, mencionala. No tengas miedo de citar la palabra, de que la Biblia salga de tu boca. Y te vas a sorprender. Oramos.